Aunque durante la primera mitad del siglo XIX no hay en España, salvo excepciones como la de Larra, prosistas de alta calidad literaria, todo este periodo no transcurre realmente en vano, pues durante él se forjan lentamente las condiciones que propician más tarde el surgimiento y la consolidación de la novela realista. Y es que durante esta época gris de las primeras décadas del siglo XIX se va gestando un entramado editorial que publica periódicos y libros y que hace rentable no solo la traducción de novelas sino también su escritura original. Esto obliga a los editores a incentivar entre los posibles escritores la redacción de textos con los que surtir su empresa editora, lo que permite, aunque la calidad sea en general muy baja, que sean muchos los autores que publiquen sus obras y finalmente que se cree el contexto necesario para que se dé una verdadera novela de calidad, lo que no tendrá lugar hasta ya bien avanzado el siglo. Como es lógico, todo este fenómeno editorial exige la existencia de unos lectores cuya demanda haya que satisfacer. Como en el caso de la poesía, este nuevo interés por la lectura de periódicos, novelas, relatos, artículos de costumbres, etc., va ligado al desarrollo de una incipiente burguesía. Ahora bien, el propio auge de todo este tipo de escritos contribuye también por sí mismo a incentivar la existencia de nuevos lectores y con ello a expandir la base social en que sustentar el fenómeno creciente de la lectura, que en definitiva es la condición indispensable para el triunfo de un nuevo tipo de literatura, la literatura de consumo. Como ocurre en el romanticismo en general, también la prosa romántica tiene en España un desarrollo tardío y balbuciente. El género en prosa más característicamente romántico es la novela histórica, aunque también se publican otras novelas con ingredientes de cierto sabor romántico, como las de contenido sentimental o las de terror. Estas últimas en concreto tienen un antecedente en la novela gótica inglesa del siglo XVIII, y aunque no son muy frecuentes, sí hay algún ejemplo cuyo solo título es revelador, como ocurre con los 12 tomos de la Galería Fúnebre de Historias Trágicas, Espectros y Sombras Ensangrentadas de Agustín Pérez Zaragoza, de 1831. Ahora bien, los rasgos específicos de este tipo de relatos se desarrollan en narraciones cortas como las leyendas, y más que dar lugar a un género narrativo independiente, se integran en las obras de carácter histórico o folletinesco de la época, en las que es habitual encontrar pasadizos ocultos, puertas secretas, subterráneos que conducen a lugares insólitos, descripciones ambientales envueltas en extraños sucesos, palacios o castillos aislados, celdas recónditas y ocultas. La novela histórica del romanticismo, de mucho éxito en Europa gracias sobre todo a las narraciones del escocés Walter Scott, ambienta los sucesos narrados en el pasado, sobre todo en la Edad Media. Y esta ambientación es en general puramente evocadora, y no hay una detallada reconstrucción del pasado histórico en que ocurren los hechos, que suelen ser situados en el tiempo de forma completamente vaga. La historia sirve sólo como un mero marco en el que se encuadran personajes y acciones, aunque a veces es utilizada también como un pretexto para realizar a través del pasado ciertas críticas de la realidad contemporánea. Según nos acercamos a los años centrales del siglo, el desarrollo del mercado editorial propicia el surgimiento de un fenómeno muy importante para el género de la novela en España. Se trata de la publicación de los textos de forma fragmentaria, en entregas sucesivas y no completos en formato de libro. Con ello se pretendía que el bajo precio de esas entregas atrajera más lectores, procedentes sobre todo de los ámbitos populares. La realidad era que el precio final de una novela se encarecería notablemente, pero el atractivo residía en ir pagándola poco a poco. En efecto, la novela por entregas permitió incrementar considerablemente la masa de lectores. Además, condicionó la forma y la estructura de los propios textos, inclusión de muchos elementos melodramáticos para atraer el interés de los destinatarios, una temática a veces de tipo social, dada la procedencia popular de los lectores, una tipografía grande que hacía más fácil la lectura y permitía alargar la novela,
la inclusión de láminas que ayudaban a comprender el texto y que podían luego utilizarse por separado, etc. En estas obras se advierte la influencia de autores franceses como Alejandro Dumas, Victor Hugo, George Sand o Eugène Sue. Una variante de la novela por entregas es el llamado folletín, que consistía simplemente en la publicación de un relato en los sucesivos números de un periódico o una revista. El autor más prolífico de este tipo de novelas populares fue Manuel Fernández y González, que llegó a escribir más de 200 obras. Otro novelista popular fue Wenceslao Aiguals de Isco, autor de novelas de gran éxito en las que se aprecia la influencia de las ideas del socialismo utópico, como María o la hija de un jornalero, obra que inicia en España la novela proletaria. De hecho, se llegó a identificar el folletín como novela de intención social y también en algún caso con lo que luego se llamó realismo, por lo que tenía de retrato fiel de lo cotidiano, aunque en este momento todavía frecuentemente con carácter peyorativo. Se asociaba el folletín con la reproducción del mundo obrero y marginado y con la acumulación de detalles groseros y de mal gusto, y en último extremo se relacionaba realismo con ideas democráticas. Como se puede ver, el desarrollo del periodismo es fundamental para la prosa española del siglo XIX. Durante la primera mitad del siglo son cientos los periódicos que aparecen y desaparecen en España. Materialmente son todavía muy rudimentarios. Normalmente constan de 4 páginas de tipografía monótona y amazacotada. Predomina en ellos el artículo doctrinal, aunque no son infrecuentes los de carácter literario o costumbrista, así como la presencia de folletines que en letra más menuda ocupan la parte inferior de las páginas. Podían ser adquiridos por suscripción, pero también eran vendidos en las calles o en las librerías. Incluso no era necesario comprarlos, pues existían gabinetes populares de lectura al aire libre en los que podían ser leídos por precio módico. También se encontraban estos gabinetes en algunos cafés a disposición de sus clientes. Vinculado estrechamente a la prensa periódica se desarrolla un nuevo género literario en prosa, el llamado costumbrismo. Esta literatura ya tenía sus antecedentes en el barroco, cuando no eran extraños los cuadros de costumbre en los que se satirizaban actitudes de la época. Pero en los artículos de costumbre del siglo XIX, 2 elementos adquieren importancia: la sátira política y el énfasis en lo pintoresco. Los costumbristas renuncian a la representación literaria del hombre abstracto y universal y se centran bien en seres concretos, bien en alguna forma de comportamiento colectiva. En este sentido, suelen distinguirse 2 variantes del artículo de costumbres: el tipo y la escena. El tipo es el retrato de un solo individuo que destaca por alguna particularidad, su oficio, su lugar de origen, sus ropas, su carácter, mientras que en la escena intervienen diversos personajes con los que el escritor pretende describir una costumbre peculiar del país. En algunos escritores, como Larra, se advierte su interés por censurar costumbres caducas, por lo que en su caso puede hablarse de un costumbrismo progresista. Sin embargo, lo habitual es un costumbrismo conservador y estático, cuando lo que predomina es la nostalgia, el deseo de salvar las costumbres que se están perdiendo y el interés por el registro folclórico de muchos componentes de la cultura tradicional. Por todo ello, junto a la narración es muy importante la descripción, que aproxima a veces estos cuadros de costumbres a la pintura, al intentar fijar de forma plástica la realidad que pretende retratar. La vinculación con la pintura, y de ahí el adjetivo pintoresco con que se les suele calificar, se anuncia muchas veces de manera expresa. Así, el libro colectivo más interesante del costumbrismo español se titula Los españoles pintados por sí mismos, y va acompañado de ilustraciones a las que en ocasiones hacen referencia directa los textos literarios de algunos de los 98 artículos que componen la obra, todos ellos dentro del subgénero costumbrista del tipo: el torero,
la castañera, el aguador, el contrabandista, la cigarrera. Aparte de Larra, pueden mencionarse entre los costumbristas las figuras de Estébanes Calderón y mesoneros romanos. El malagueño Estébanes Calderón recogió en volumen en 1847 sus escenas andaluzas, en las que con lenguaje retórico y arcaizante se recrea en la descripción de una Andalucía literaturizada y pintoresca. Ramón de Mesoneros Romanos, madrileño, es el autor más importante del costumbrismo español. Su obra más significativa son las escenas matritenses, en las que retrata la realidad cotidiana del Madrid de la época. Pese al carácter estático y aislado de esas escenas costumbristas, y pese a que falta por tanto en ellas una visión de conjunto de la sociedad de su tiempo, su cuidado, detallismo y su voluntad de ser fiel a la realidad que describe anticipan en más de un aspecto rasgos de la novela realista posterior. Y es que, en efecto, la novela realista de la segunda mitad del siglo tiene su más claro precedente en estos textos costumbristas. No sólo Galdós es deudor en algún sentido de Mesonero, sino que la novela regional andaluza de Fernán Caballero, Alarcón o Valera tiene su referente más inmediato en la prosa de Estébanes, y la novela regional cántabra de un Pereda arranca sin ninguna duda del costumbrismo que él mismo practica en sus primeros libros. Dentro de la faceta progresista del costumbrismo, el referente fundamental es Mariano José de Larra, especialmente significado por sus artículos de periódico. Sin embargo, también cultivó otros géneros literarios, si bien con desigual fortuna. Desde muy joven escribió diversas composiciones en verso, pero se trata en general de poesía de circunstancias de escaso valor. Mayor interés tiene su drama El Macías, que lleva a escena la historia del trovador medieval de ese nombre. Está escrito en verso. Formalmente se encuentra todavía dentro de la tradición neoclásica, pero el contenido tiene ya inequívoco sabor romántico. En su corta vida, la dedicación de Larra al teatro fue notable, como demuestran sus numerosos artículos periodísticos dedicados al mismo. Además del Macías, compuso alguna otra obra original y realizó diversas traducciones y adaptaciones de piezas cómicas y dramas históricos franceses, fundamentalmente como medio de ganarse la vida, en una prueba más de su condición de escritor profesional. Su única novela, El doncel de don Enrique el Doriente, desarrolla también la vida de Macías, dentro ahora de los rasgos de género característicos de la novela histórica: ambientación medieval, asunto amoroso, peripecias variadas, lenguaje arcaizante, referencias a la realidad contemporánea, etc. Pero es en su actividad periodística donde la talla de escritor de Larra alcanza mayor altura. En 1828 publicó El duende satírico del día. 4 años más tarde regresó al campo del periodismo con una nueva revista también íntegramente redactada por él, El pobrecito hablador. Duró hasta el año siguiente. Se publicaron 14 números, en los que pueden encontrarse ya muchos de los mejores artículos de Larra: El casarse mal y pronto, El castellano viejo, Vuelva usted mañana. Estos escritos guardan en principio estrecha relación con los cuadros de costumbres románticos que comienzan entonces a estar en boga. Sin embargo, no hay en Larra una visión nostálgica del pasado ni una mera recreación estática de escenas y tipos pintorescos, sino que por el contrario utiliza el molde formal del artículo costumbrista con el propósito expreso de modificar una realidad social que reprueba. De manera simultánea, en esta época comienzan también sus colaboraciones en diversos periódicos, con críticas teatrales, artículos políticos. En poco tiempo Larra se convierte en un prestigioso escritor que se disputan los periódicos más importantes del momento. Antes de que su desgraciada crisis personal ponga un trágico fin a su vida, escribe algunos de sus mejores artículos amargos y emotivos, en los que la experiencia vital del autor se plasma de forma conmovedora. Es el caso del Día de Difuntos de 1836 y la Nochebuena de 1836. Larra llegó a publicar más de 200 artículos, que se pueden clasificar en 3 grandes temáticas:
artículos de crítica literaria y cultural, que reseñan estrenos teatrales, publicaciones de nuevos libros, conciertos, espectáculos diversos. Todos tienen un carácter circunstancial, pero algunos de ellos exponen los conceptos teóricos de Larra sobre la literatura y el arte. Artículos políticos, que comentan las vicisitudes políticas de cada momento. En general, Larra adopta la actitud de un liberal progresista y critica severamente tanto a los carlistas como a los liberales moderados. Y finalmente los artículos de costumbre, fundamentalmente de carácter satírico, en los que censura comportamientos y usos sociales diversos, como la holgazanería, la indolencia, la brutalidad, la presunción, la hipocresía, la estupidez, la suciedad, el mal gusto. La sátira no tiene una finalidad en sí misma ni busca el humor fácil ni el mero entretenimiento, sino que se hace con voluntad modernizadora y reformadora. Gran parte de estos textos los publicó Larra utilizando diversos seudónimos, de tal modo que el uso de uno u otro implicaba diferencias en los propios artículos. Eran como máscaras tras las que se ocultaban distintas facetas del mismo autor. El más famoso de todos sus seudónimos, Fígaro, era identificado por sus contemporáneos con la mordacidad satírica.